Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 12. Nuestro invitado de hoy es el doctor Marcos Buscaglia. Marcos es doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania. Fue becario Fulbright entre 1997 y 1999. Fue economista jefe para Latinoamérica del Bank of America Merrill Lynch. Y fue también economista jefe para Latinoamérica de Citibank. Es fundador de Alberdi Partners y es columnista de Odisea Argentina, que se emite por La Nación Plus. Escribió varios libros y hoy dialogaremos con él de su último libro, Emergiendo, el cual es un libro que recomiendo. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, un placer hablar con vos alrededor del libro que escribiste, muy interesante, con ideas provocativas, así que va a ser una conversación, espero, interesante, ¿sí? Buenísimo. En algún momento te voy a hacer un poco de abogado del diablo sobre la viabilidad política para creo, discutir lo que es Obvio, sustancial del obvio. problema. Bien, vos iniciás el libro con una pregunta que hoy se está haciendo mucha gente, lamentablemente. Así que voy a ir directo al grano. La pregunta que vos te haces es, ¿vale la pena insistir con Argentina o el camino es Ezeiza? ¿Sí? Y respondés que eso depende de si podemos construir una nueva república que deje atrás la república conservadora, que, bueno, no era tan conservadora, pero después del golpe del 30 se la llamó así, y la república peronista, que le falta bastante para ser una república, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la república que justificaría que todos querramos quedarnos en Argentina? Sí, está muy bien. Mira, claramente el disparador del libro es ese, ¿viste? Como eso que veo yo de una desazón como nunca vi en Argentina una desazón así. Veo los chicos jóvenes que se están yendo, sobre todo los más preparados, que se están yendo, que ya no están dispuestos a esperar. Y eso a mí me genera mucha desazón, porque obviamente son pérdidas familiares, no solamente por un tema económico para el país, sino por unos temas familiares, personales, como son siempre pérdidas. Entonces, ya no es como en los 90, donde viste uno decía, yo me fui, por ejemplo, inicialmente a estudiar, pero la idea era volver, no era quedarme en su momento. Entonces, genera mucho ruido. Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿esto tiene viabilidad o no? Porque la verdad es que me cuesta mucho convencer a la gente, me cuesta mucho a gente que leyó el libro, digamos, convencer de que esto tiene viabilidad. Entonces, es por eso el planteo. Entonces, lo que yo creo que está claro, lo primero que eso que llamo república peronista, yo para dividir, que como decís vos, tiene muy poco de república, pero bueno, para dividir en grandes periodos la historia de la Argentina, si vos querés, post 1853, que fue lo más gráfico que encontré, esa república peronista, donde el peronismo ha dominado la Argentina desde el 45, tanto a nivel presidencias como, no sé, vemos la vuelta a la democracia, el 70% del tiempo las provincias estuvieron gobernadas por peronistas, es una república, un país dominado por el peronismo, es un fracaso estrepitoso. O sea, yo creo que a los que sueñan con que esto puede seguir, y es una, digamos, podrá tirar un poquito más, porque te lo hacen tirar un poquito más, ¿no? Pero esto es el fracaso, quizás dejando de lado Venezuela, de la historia del mundo, de la historia del mundo moderno más grande. Entonces, claramente hay que cambiar. Esa no va. Ahora, hay gente dentro del espectro, vamos a poner así, si lo que es derecha, antiperonista, que piensa que uno puede volver a la Argentina de principios de siglo, que dice, mirá lo que fuimos. Y eso no existe más. No existe más, porque esta es una democracia de masas. Eso no era una democracia de masas. Esto es una democracia de masas, con un empobrecimiento muy grande, culturalmente muy distinto. Entonces tenemos que entender que tampoco, no es volver a eso, no existe. Muchos soñamos, mi consultora se llama Alberdi porque amo la figura de Alberdi, pero esa no existe más. Lo que tenemos que entender es que vamos un combo, vamos un combo vamos a algo donde el tema de la inclusión social, de la
de los derechos, tiene que ser una parte fundamental, porque yo creo que ahí es donde falla la derecha de la Argentina. La derecha de la Argentina falla en, me parece a mí, dejarle al peronismo o a la izquierda del peronismo, que son un montón de banderas sociales que son muy justas. Muchas mal implementadas, pero son muy justas. Y no solamente hablo de cuestiones económicas, sino cuestiones inclusive sociales, como, no sé, el matrimonio igualitario. O sea, me parece que si queremos tener un país que progrese, hay que ser progresista en serio. Y tiene que estar esa bandera. Y las banderas económicas también. Será muy distinto cómo se implementa el progreso de toda esa gente. Pero lo que tenemos que entender, que vamos a partir, es que tienes una república en donde todos los chicos tengan potencialmente el mismo destino. Yo sé que es imposible, muy difícil esto, pero potencialmente el mismo destino. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y eso es lo que creo que tenemos que lograr, porque volver, si uno piensa que la Argentina después de esta crisis va a volver, no sé, a lo que fue el menemismo, no existe más, eso no existe más, tenemos que tenerlo bien claro. Entonces tiene que ser algo superador, pero donde claramente haya ciertos temas de la República peronista que los dejemos atrás, porque esto ha sido un monumental fracaso. Está bien. Está bien. Sí, por ahí hago dos comentarios generales, no tanto a vos, sino para reforzar lo que decís, que es que, primero, que Alberdi era un realista. O sea, Alberdi lo que él pensaba era que en ese momento no estaban dadas las condiciones cívicas para que todo el mundo vote, o sea, para tener una democracia participativa. Entonces dijo, mira, por ahora tengamos una república, tengamos división de poderes, y demos las libertades individuales, demos las garantías de esas libertades en la Constitución, y con el tiempo, y por eso creía tanto en la inmigración, vamos a llegar al momento en que podamos extender el voto a toda la población. Y después cada uno lo juzgará como quiera eso, ¿no? Pero era una posición realista, lo que quiero decir con esto es que si él estuviese hoy acá, él diría, no, pero yo nunca pensé que nos íbamos a quedar en esa situación, ¿sí? No es solo que no vamos a volver. Y además que si bien no había un consenso y hubo disenso, por ejemplo, entre Roca, Pellegrini y Sáenz Peña, pero el grupo que terminó sobre el final teniendo el poder político, creía que, hizo la ley Sáenz Peña. Sí, claro. O sea, sí. Por eso digo que era un grupo reformista. No, es más, te lo voy a poner en contexto histórico, porque hoy, digamos, mucha gente le vendieron este cuento de que había fraude, que había muy baja participación, pero en el mundo había muy poca participación de voto. La Argentina, te digo que, digamos, competía, cuando vos mirás la participación del voto en la Argentina, en esas épocas, no era muy distinta a la de los países desarrollados. O sea, digamos, era menor, y obviamente obviamente uno no defiende la cuestión del fraude, pero yo te diría que las prácticas políticas del voto, en comparación al estándar del mundo desarrollado, lo que te voy a poner es que son mucho más escandalosas hoy, son tremendamente escandalosas hoy, en comparación con el mundo desarrollado, con lo que era la Argentina en ese momento con el mundo desarrollado. Sí, o sea, estamos mucho más atrás en términos relativos. No, hoy día tenemos un gran error de mucha gente. En Estados Unidos es extremo la posición de juzgar al pasado con la vara del presente, ¿no? Que es un error muy serio. Bien. Pero empecemos por convencer, creo que de mucho de lo que vos decís, digamos, el mainstream económico va a estar convencido, o sea que creo que lo más jugoso va a ser las reformas políticas, y creo que está bien que así sea, porque nuestro problema es político finalmente. Cuando a un país le va mal 70 años en lo económico, no es porque no haya economistas que no sepan que tienen que tener equilibrio fiscal, integrarse al mundo y otras cuestiones importantes, ¿no? Es que no se logra implementar eso políticamente, no se logra implementar un programa como ese. Pero hay economistas, y a mí me pasaba en el gobierno, y lo seguís leyendo hoy, muchos en Argentina, que creen que
que el Estado y alguien, cuando vos le decís, mirá, si vos haces las cosas bien, te va a ir bien, te dicen, no, pero ¿en qué sectores vamos a crecer? ¿No? Vos decime sector por sector y cuánto empleo me va a dar, y siempre citan un informe japonés de los 80, como si eso fuese algo que uno pudiese describir como si uno fuese un ingeniero, ¿no? Lo que a mí parece una visión equivocada, pero a mí me parece que una cosa muy rica en tu libro es que haces un detalle muy exhaustivo de la micro y contás muchísimos sectores en los que Argentina se puede tener ventaja comparativa, ni siquiera haciendo todas las reformas que vos planteás, ¿no? Yo te diría que si tuviese un horizonte temporal más amplio, y eso quiere decir, mirá, las reglas de juego básicas no se van a cambiar, vamos a estar integrados al mundo y vamos a tener estabilidad macroeconómica, muchísimos sectores les iría súper bien, aún si no se hiciese todas las otras reformas políticas, ¿sí? ¿Por qué no nos contás un poco cuáles son esos sectores? Porque es muy interesante que la gente lo escuche, porque muchas veces también una de las críticas es, no, ustedes quieren volver al modelo agroexportador, ¿no? Claro, claro. No, eso es muy importante, porque ese es el problema. Muchas veces este debate se malinterpreta como que los que estamos a favor de la integración estamos a favor, como vos decís, del modelo agroexportador. Y no es así. O sea, está claro que si la Argentina se integra al mundo, hay algunos sectores que no van a sobrevivir, seamos sinceros. Es decir, el sector electrónico de Tierra del Fuego, lamentablemente, tiene en una Argentina integrada, le veo poco futuro, vamos a poner así, por poner un ejemplo. Ahora, dicho esto, no va a ser así para todos los sectores. Yo creo que la Argentina tiene una vocación industrial, Porque acá tenemos mucho inmigrante de Italia, de distintos lugares que vinieron acá, armaron su pyme, tiene una vocación industrial. Entonces, en un esquema integrado, vos vas a tener un montón de esos sectores que sean prósperos, mucho más prósperos que ahora, porque ahora están lidiando la gente esa, los gerentes esos están lidiando con cambio de regulaciones, esto, que el cepo, que no sé qué, o sea, vos le liberás de todas esas pavadas y va a estar pensando qué producto puedo hacer la máquina para importar, el nuevo diseño, el nuevo mercado, o sea, liberás toda esa creatividad. Entonces, yo ahí describo varios sectores donde creo que la Argentina tiene un montón de potencial y que distintos del sector agrícola, donde creo que igual va a haber un montón de desarrollo. Entonces, déjame darte 2 o 3 ejemplos. El primero es el textil. Está claro que la Argentina protege su industria textil, tenemos una ropa muy cara, fíjate, por ejemplo, el año pasado, 2020, la ropa subió 60%, es muy difícil, cuando uno compara el valor de la ropa acá con respecto a los salarios, hace que acá la gente esté muy mal vestida, es un problemón. Y cuando en realidad lo que yo creo que la Argentina debería hacer no es no tener industria textil, es cambiar el foco. Yo creo que si vos liberás todo eso, claramente algunos empleos en los sectores que hoy están produciendo, no sé, zapatillas en Argentina en vez de importarlas en China, se van a perder. Ahora bien, la Argentina tiene un gran potencial en moda. Y no te estoy hablando de algo hipotético. Ya está esto. Hay un montón de marcas argentinas que yo menciono ahí, que ya están repartidos en los shopping de Latinoamérica, algunas en shopping del mundo. Si vos lo liberás, le das. Vos para tener una industria de moda competitiva necesitas tener un mercado doméstico fuerte, necesitas tener materia prima de calidad, necesitas tener diseñadores. O sea, vos le das a Argentina eso, podés convertirte en un competidor con los años, en un competidor no a la par, pero que seas el Italia del Sur, donde estás ahí compitiendo en muchos productos. Podríamos ser eso, exportar mucho valor agregado, en vez de exportar el cuero como exportamos ahora sin procesar. Podemos estar exportando carteras de cuero, como hace Italia. Entonces, este es el ejemplo de una industria donde siempre nos acusan los que decimos nosotros integrarnos, no, ustedes son anti-industria. Nosotros no somos anti-industria, somos anti esta protección excesiva en muchos sectores que cuestan tanto a los consumidores y donde nosotros creemos que puede haber un desarrollo mucho más fructífero, de mucho mayor calidad, con mucho más procesos de ingeniería, de diseño, de marketing, o sea, que multipliquen las exportaciones y que al mismo tiempo le permitan a la gente tener ropa más barata. Eso lograr las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, vos citás, creo muy oportunamente, porque muchas veces los economistas no miran esa literatura, pero vos citás a Jack Porter en el libro y decís, mirá, lo importante es
la competencia que enfrentan los sectores, ¿no? No tanto en qué Claro. sector, sino cómo se compite. Y más allá de, si uno dice, más allá de ese debate que creo que no tiene sentido de elegir sectores, lo que está clarísimo es que nadie desarrolló la industria haciendo sustitución de importaciones de una manera sostenible, ¿sí? O sea que eso, y la idea de que vamos a desarrollar la industria poniendo retenciones al campo es retrógrada a esta altura, ¿sí? Eso está claro, ese modelo peronista de la República Peronista está claro que es un fracaso. El modelo de sustitución de importaciones es un gran fracaso. Entonces tenemos que ir a otro modelo. Lo importante del modelo deporte, de esta forma de pensar, es que vos, depende la estructura de mercado, los inputs, la investigación, lo que pongas como condiciones alrededor del empresario, el output que vas a tener. Vos hoy en la Argentina exportás alimentos, pero muy poco alimento procesado. Si vos tuviéramos un país estable, con más bajos impuestos, estaríamos exportando, ¿viste? Por ejemplo, Chile fue a todo el tema de fruta seca, ¿no? Entonces vos le das un montón de valor agregado. No sé, por decirte, Suiza exporta los chocolates, los tipos no tienen cacao. O sea, vos le das estabilidad y no solamente que exportarías alimentos, sino que exportarías alimentos con mucho mayor valor, con un valor de marca, con un valor de producto diferenciado, delicatessen, o sea, dentro del mismo campo vos podés estar exportando otra cosa. Te mencioné lo de los textiles, y bueno, yo creo que esto aplica digamos, a muchos otros componentes. A mí un ejemplo que me gusta mucho que es el del fútbol, que puse ahí, Sí. que es algo sobre lo que estuve trabajando en algún tiempo. La Argentina exporta a los jugadores, viste que ya casi hay chicos que nos ves jugando en Europa que no ni pasaron por las ligas locales, ¿no? Y vos ves que básicamente, entonces el fútbol argentino como valor de exportación es lo mismo que el cuero, exporta como el cuero que lo exportamos crudo en vez del producto final. En Europa, donde están las ligas buenas, exportan contenidos. Los españoles, los ingleses, por derechos de televisación internacional, cobran 700, 800 millones de dólares por año. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer acá? Tema organizativo, lo mismo que el país, un tema de instituciones. La AFA está mal concebida, habían lanzado la Superliga, este gobierno la derogó. Es decir, cualquier intento serio, los clubes tienen un montón de problemas administrativos. Es decir, vos le tendrías que dar un tema con un tema de management que está estudiado. Lo hicieron. Las ligas inglesas y españolas, etc. Tuvieron bueno, el gobierno de Cambiemos hizo bastante. Lo que pasa es que el gran problema que tenemos en Argentina es que 4 años no alcanzan. No. Dejamos de lado la política macro, dejemos esa discusión que ya está gastada. Pero lo que digo es que en lo micro hubo muchísimas reformas y en este área, como vos creo que mencionaste, estuvo el tema de la Superliga. Bueno, al final Tinelli metió la cola, como siempre. Sí. Pero no, pero déjame para aprender la idea. La idea es, si los argentinos queremos exportar bienes industriales y ser competitivos en bienes industriales, lo que tenemos que tener es una macro ordenada, buenas universidades, buen research, buena infraestructura, no sé, si vos pones eso, el producto final va a ser ese. Si vos pones otra cosa, no vas a tener eso. No lo vamos a tener nunca. Tendremos algunos casitos muy particulares, pero no va a ser el estándar. Ahora, déjame que te complemente esto porque yo creo que hay una cosa en el libro que merece la pena pensarla mucho, que es ¿por qué la mayoría de los unicornios de Latinoamérica aparecen en Argentina, que es el país que peor le va? Bueno, primero que lo que tenemos, un tema igual importante, que es que en el margen yo te diría que mucha de la inversión que está en ese sector no está viniendo de Argentina. Eso tenemos que ser claros que si bien tenemos unicornios importantes, Globo, Mercado Libre, etcétera, en el margen, cuando vos hablas con la gente de Venture Capital, los startups más importantes están en otros países. O sea, hasta en eso nos estamos quedando rezagados. Ahora bien, ¿qué hay acá? Bueno, hay todo un ecosistema, se creó todo un ecosistema por un tema de historia, de recursos humanos. Yo creo porque la Argentina, a pesar de todo, sigue siendo también un país muy horizontal, yo le llamo, ¿no? La gente es emprendedora, es como un país, ¿viste? Yo veo otros países en la región que son más verticales, más de relaciones, más
de mando, obediencia, clases sociales, etcétera. Acá, con todos los problemas que tenemos todavía una clase media aspiracional y con educación, etcétera, que, digamos, no tiene miedo a emprender, no tiene miedo a, digamos, tiene ese bichito del emprendedorismo. Muy, Bueno, muy lo bueno y lo malo de haber sido un país que se formó en el contrabando. No, no sé, bueno, sí, ponele, pero no, lo que digo es que acá me parece que hay un talento empresarial y hay esa cosa, digamos, muy parecida a Estados Unidos, donde la gente, viste, no tiene ese tema de clase, no tiene ese tema de, que, bueno, y va, se lanza. Entonces, me parece que eso está. Ahora, claramente, si seguimos así lo vamos a perder, porque mucha de esa gente se está haciendo. Vos ves varios startups argentinos recientes que se escuchan, es gente que en realidad, no sé, se mudó a Estados Unidos y lo está haciendo en Estados Unidos o en distintos lugares. Pensemos, entonces, es fundamental tratar de retener ese espíritu emprendedor, un mercado de capitales que los alimente, etcétera, ¿no? Pero no pensás que al principio pudo pasar esta que se pudo haber dado esta dinámica. Mirá, eran de alguna forma, al ser sectores totalmente nuevos, le escaparon al sindicalismo y al proteccionismo. Y entonces, con eso, le fue muy bien. Y todavía, si bien la macro argentina nunca está muy bien, digo, hubo un periodo que por los precios de los commodities, que yo, más o menos hubo un horizonte temporal. Entonces ahí le fue muy bien y después, claro, una vez que crecieron, aparecieron, los sindicatos ya le quieren morder, el fisco le quiere morder, y dentro de poco le van a poner impuestos por... Bueno, en fin, entonces se empiezan a ir, pero creo que eso me parece que habría que usarlo un poco para mostrar, mirá como cuando vos le sacás un poquito el pie, ¿sí? A los sectores, estos se desarrollan, ¿no? Porque Sí, tenemos... sí. Bueno, yo menciono algunos casos en el libro de justamente del sector de tecnología de la información, donde tenés casos increíbles, Satellogic, o sea, no solamente los unicornios, sino tenés otros casos que son increíbles, y cuando hablas, yo tengo amigos que están en el mundo del venture capital, o sea, hay casos increíbles. Lo que pasa es que estamos en una crisis muy grande hasta para ese sector, porque yo veo que mismo la gente que tiene esa capacidad está abandonando Argentina, está mentalmente, digamos, ¿no? Porque yo creo que el golpe que ha dado este gobierno de volver 180 grados con todo y patear todo lo bueno que se hizo en el gobierno de Cambiemos, todos los avances, por ejemplo, no sé, por decirte el caso uno de los casos más notorios, como todo el tema de regulación aérea. Sí. Mucha gente es como que tiró la toalla, ¿viste? Y yo veo que estamos en ese sentido peor que nunca con respecto a este mundo empresario. Yo veo que en el mundo empresario hay mucha desazón. Ese mundo empresario va a estar mirando mucho la elección 2021, claramente, porque esta elección intermedia, la gente ese mundo empresario va a decir, mira, si mismo con todo esto, la coalición de gobierno le va bien en esta elección, ya está, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Porque la elección 2019 uno la entiende, es decir, bueno, al final la gente no se dio cuenta de lo que venía y estaba enojada con Macri, etcétera, y bueno, votó lo que votó. Pero si ahora, a pesar de todo, la coalición de gobierno viene bien, yo creo que mucho de ese mundo empresario tira la toalla. Entonces, pero sí, de todas maneras tenés razón. Vos, este país, le levantás un poquito el pie de la cabeza y acá la gente emprende, tiene un espíritu emprendedor, una resiliencia, una versatilidad ante los cambios que no ves en otros países. Bien, vayamos un poco a las reformas económicas. Digo, discutís todas las áreas, no recomiendo mucho el libro, pero me voy a centrar. Está claro que Argentina necesita estabilizar, no puede seguir con una macro con esta inflación, pero vos también decís, y cuando discutís, creo, por lo menos eso es lo que inferí yo, que no compartís la política monetaria que hizo Cambiemos de principio a fin. Decís, mirá, las inflaciones... Ni la fiscal. Bueno... Sí, sí. Okay, Fue un mal mix inicial, pero bueno, ya. Después, bueno, pero el problema siempre es el huevo y la gallina. O sea,
vos lo que... Yo sigo tus palabras, no estoy poniendo mis ideas. ¿Sí? Digo, vos decís, mirá, las inflaciones moderadas o intermedias, no sé, llamala como quieras, son muy... porque vos decís, bueno, una inflación alta es de más de 100, ¿sí? O sea, que esa cosa que había entre 30 y... En ese rango son muy difíciles de bajar rápidamente y eso lleva tiempo, ¿sí? Sí. Y obviamente en los 90 se lo bajó muy rápido con la convertibilidad, pero bueno, eso fue un corsé en términos de precios relativos, ¿sí? Y no está claro que se pueda volver a repetir. De hecho, cuando hablé con Cavallo, una de las cosas que él señalaba es, decía, mirá, si yo hoy tuviese que aconsejar al gobierno, no sabría muy bien cómo hacerlo, porque creo que muchas de las cosas que yo creo que hicimos bien y que habría que volver a hacer están desacreditadas en la población, ¿sí? Claro. Entonces, ahí hay una cosa importante, que es muchas veces... digo, cuando Martínez de Oz fijó el tipo de cambio, yo creo que lo hicieron ahí en el ministerio, y por ahí el presidente ni se enteraba de lo que estaban haciendo. Después, cuando en el Austral pusieron el tipo de cambio fijo, le dijeron a Alfonsín, vos tenés que decir que acá hay una economía de guerra, o sea, ya involucrar al presidente. Y después la convertibilidad, bueno, por ley no, esto va a ser así, pero ya no hay mucho más para arriba, ¿no? Para que sea creíble un tipo. Yo creo que finalmente Argentina tiene que enfrentar el problema fiscal y que no tiene sentido estabilizar si no va a poner las cuentas fiscales en orden. Y entonces vos lo sugerís, yo lo propongo, lo creo, hace muchos años que hay que ir a una ley de responsabilidad, a una ley de equilibrio fiscal estructural, y dada la deuda que tiene que haber superávit primario en esa ley, ¿sí? Entonces, pero cuando uno plantea esto, hay muchos economistas que dicen, no vale la pena, no va a funcionar, acá no se cumple ninguna ley. ¿Vos qué opinás de esto, de este debate? No, está claro que sí. A ver, yo estoy de acuerdo con que se tiene que hacer, y también estoy de acuerdo con que la gente no le va a creer si se hace. O sea, acá lamentablemente yo creo que el gobierno que quiera volver digamos, posterior al gobierno que tenemos ahora y que quiera venir a arreglar las cosas, va a tener que ir mostrando resultados día a día porque nadie le va a creer nada. Y tiene razón la gente en no creer nada. Entonces ese es un problema, pero que hay que entender lo que es así. Y esto va también al tema de la inflación, digamos, yo, para que la gente entienda la inflación, ¿por qué por qué fue fácil bajar por qué la convertida funcionó? Bueno, porque cuando vos tenés hiperinflación, el sistema de precios local ya no sirve, la gente, todo se dolariza, entonces es como que si uno piensa el sistema de precios como un sistema de luces que orienta oferta y demanda, el sistema de luces ya se rompe y pasas a otro tablero que es el del dólar. Entonces vos fijás el tipo de cambio tuyo contra el dólar y prometés reforma fiscal y ya y la ejecutás, como se hizo en el año 91, y básicamente las cosas, y se te ordena todo el sistema de precios y la inflación queda rápido. Pero con la inflación de 30, 20, 40, como tenemos ahora, el sistema de precios se funciona medio mal, pero funciona. Y genera un montón de prácticas indexatorias para atrás. Te digo, o sea, yo me acuerdo cuando empezó, yo esto se lo contaba a las autoridades de ese momento, yo volví a la Argentina en el 2016, fui a alquilar una oficina, y o te genera prácticas indexatorias que te hacen difícil bajar la inflación. Y me acuerdo la dueña de la oficina me decía, bueno, vamos a fijar el contrato y bueno, no puedes poner indexado la inflación, pues no se podía, pero vamos a poner un monto tanto en los primeros 6 meses y después otro monto en los segundos 6 meses que tiene 15% de aumento y después, y así, tenía 15% de aumento por semestre. Y yo le decía, pero mirá, yo el 2016 te lo tomo, es un año que va a haber inflación alta, pero 2017, mirá cómo van a bajar la inflación, yo los conozco, saben lo que hay. Y la tipa me dijo, mira, ¿querés la oficina? Firma acá. Y yo tenía en mi contrato ya 15% de indexación por semestre, ¿te das cuenta? Entonces, es eso que digo, que es el sistema de precios todavía funciona mal, pero funciona y te hace muy difícil todas estas prácticas indexatorias, formales o informales, bajar la inflación. Y eso es lo que yo creo que no tuvieron en cuenta. Entonces, la próxima vez lo que hay que hacer es ir, creo que primero el ajuste fiscal, que después hablamos, siempre es más fácil decir que hacer, pero primero el fiscal, y
la baja de la inflación la vas haciendo en consonancia con lo que vos puedas hacer en la parte fiscal. El ejemplo de esto es Israel, que fue muy exitoso en bajar su inflación moderada, pero si vos lees, hubo años donde por alguna razón, ya no me acuerdo por qué, el fisco iba a tener más déficit, y el Banco Central fue ajustando su meta para no bajarla ese año tan rápido como tenía pensado antes. O sea, fueron flexibles de acuerdo a la cuestión fiscal. Entonces, en la Argentina tenemos que tener esto. Lo básico es lo fiscal, es lo que vos decís. Si no tenés lo fiscal, no tenés nada. No tenés nada. Y después con eso vas bajando, con un esquema flexible donde yo creo que la Argentina ayuda a tener algún compromiso de tipo de cambio que sea a corto plazo, para fijar expectativas, dada la falta de credibilidad en todo el resto de las variables, vos básicamente vas bajando la inflación. Y eso te va a llevar a un periodo de varios años. Varios años, porque luchás contra estas prácticas indexatorias, más que al próximo gobierno le va a pasar lo mismo que al de Cambiemos, que es que va a tener que ordenar los precios de las tarifas. Entonces va a tener el mismo problema que afrontó Cambiemos, con lo cual hay que ser, porque si lo quiere hacer más rápido, el problema de hacerlo más rápido es que eso implica un menor crecimiento de la economía, y lo que hay que tener claro de la experiencia de Cambiemos es que hay que ser resultadista, Sebastián. O sea, a la población que no entiende nada de estos temas y lo único que ve es si tiene laburo, no tiene laburo, las ventas, la inflación, vos tenés que darle resultados de crecimiento, de empleo, porque si no se te va. Bueno, pero yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, digo, pensemos en Menem, que fue quien la primera presidencia de Menem fue en términos de las reformas económicas que uno piensa que Argentina tiene que hacer, el más exitoso, ¿sí? No sé, 70 años por lo menos, ¿sí? Entonces, Menem asume en el medio una hiper y vos decís, si te sigo tu libro, bueno, ahí se flexibiliza mucho la resistencia a las reformas. Perfecto. Sí. Digamos que sí. Aún así, hasta el 91 no había podido domar la hiper, las privatizaciones estaban mal hechas, las cosas que se habían hecho bien era porque el equipo técnico de Cavallo desde Cancillería tenía influencia en algunas cosas, pero la verdad es que en algún momento de 1991, el ministro del Interior de Menem me dijo, las elecciones están muy complicadas, acá vamos a inventarlo a Reutemann, a Palito Ortega, porque estamos yendo a perder contra los que habían dejado el país en hiper. Después sacaron la convertibilidad y eso les permitió hacer una muy buena elección. Pero recordá que lo habían mandado a Dualde a la provincia, habían talonado todas las elecciones para que no tener un golpe político de una sola vez, ¿sí? Entonces, por eso digo, a mí me parece que en los primeros 6 meses hay que tener, hay que mostrarle muy claro a la gente a dónde uno va y que se empiecen a ver algunos resultados. Incluso hay que aceptar un trade-off a veces de que no se puede hacer lo mejor de golpe para poder ir yendo por ese sendero, ¿sí? En eso estoy de acuerdo. Ahora, vos planteás bueno, como se necesita una baja de impuestos, había una reforma que se hacía en 5 años, pero el gobierno ya la descuartizó toda, no sé en qué va a quedar nada de eso, pero básicamente que va a haber que entre las reformas volver a algún tipo de reforma que baje los impuestos más distorsivos, ¿sí? También habría que decir que quizás hay que tener un impuesto a las ganancias que, no quizás, yo creo que hay que tener un impuesto a ganancias que amplíe mucho la base imponible para ser un país más normal en términos de nuestro sistema impositivo, y que el hecho de que eso toca a los trabajadores sindicales ha sido el principal obstáculo. Pero lo que te quiero llevar es a que vos decís, mira, me paro en el 19, donde Macri ya había bajado 7 puntos el gasto, y de ahí lo quiero bajar otros 7 puntos. ¿Para qué? Para poder tener porque en ese momento había un déficit de 0.4, entonces yo necesito un superávit primario de 2 y quiero bajar 5 puntos de impuestos, ¿sí? Entonces necesito 7 puntos de donde había dejado Macri, pero ahora ya se subieron 7 puntos el gasto, ¿sí? Bueno, no sé si 7, pero porque hay mucho ruido ahora con cosas transitorias. Pero ponle que se subieron 5, son 12. 12 puntos, ¿sí?
donde no tenés las tarifas, ¿sí? Porque, bueno, tenés las tarifas para volver a donde estabas en el 19, pero de ahí para adelante no tenés las tarifas, porque ya ahí se había hecho buena parte del ajuste tarifario. Es una enormidad. Entonces, de nuevo, yo sé que el gradualismo terminó con mala prensa, pero te tengo que hacer esta pregunta. ¿Es posible hacer una baja del gasto en relación al producto sin contar con lo que te aporta el crecimiento? La respuesta está claro que no se puede hacer todo de uno. Digamos, yo no critiqué en su momento y no critico ahora el gradualismo. Sí creo que hay distintos tipos de grises y a mí el gris que se eligió no me gustó, no me pareció bien. Entonces eso básicamente es la cosa. Está claro que no se pueden hacer 12 puntos de una sola vez. Ahora bien, la cuestión es tener un sendero claro desde el inicio. Desde el inicio está claro que hay que ir bajando gasto y hay que ir bajando el gasto. Entonces, eso hay que hacer. Entonces, lo que hay que hacer es, claramente me parece a mí que el principal problema de toda la cuestión fiscal yo lo veo en la parte federal fiscal. O sea, ahí es donde está el quid de la cuestión. El gran despilfarro en la Argentina está a nivel provincial. Entonces, eso lo hace mucho más difícil de resolver. Pero yo te diría que si hay algo de aprendizaje, para mí, quizás el principal problema de Cambiemos para mí fue un poco por las condiciones políticas y un poco, yo creo, por errores propios, fue el trato con las provincias. Me parece a mí que hay que forzar, así como Cavallo lo forzaba a hacer cosas a las provincias. Le decía, bueno, te doy tal cosa si privatizás el banco, bajás impuestos a los sellos, etc. O como mismo se hizo con el pacto fiscal del 2017, que me pareció un buen avance. Hay que ser mucho más duro con las provincias, porque ahí es donde está gran parte del desfilar. Si uno quiere bajar gasto público, en serio, lo que debe hacer es tema previsional, donde me parece a mí que por más que sea duro, hay un montón de jubilaciones que se dieron que, digamos, hay que hacer algo con eso porque están mal dadas, un montón de subsidios por incapacidad que están mal dados, hay un fraude obvio. O sea, hay que atacar los fraudes rápido, tanto en el empleo público a nivel nacional como a nivel provincial, exigirles básicamente que bajen ese gasto público y con eso ir bajando básicamente el déficit fiscal nacional. En el fondo les conviene a todos. Yo creo que los gobernadores de provincia que pensaron que van a sobrevivir todo esto, que por ahora vienen sobreviviendo, cuando venga la crisis grande acá, se los va a llevar puestos también. Entonces los próximos que vengan yo creo que van a entender acá que si no logramos un superávit a nivel nacional, básicamente va a ser muy difícil. Y el quid está en el gasto público provincial. Ahí está el despilfarro de 3.700.000 empleados públicos. 3 millones están en las provincias. Bueno, pero a mí, digo, yo estoy de acuerdo en las líneas generales, estamos de acuerdo. Digo, vos citás mi trabajo fiscal, o sea, no vale, pero digo, yo también creo que en el 16 se tuvo que haber hecho más ajuste, y no solo más ajuste, sino que se tomaron muchas decisiones que hicieron más difícil y que luce peor el ajuste que se hizo después. Por ejemplo, la reparación histórica Claro. de un tema muy importante que vos discutís en el libro, que es la relación nación-provincias y cómo eso afecta al funcionamiento del Congreso. Y entonces, ¿por qué vos crees que es muy importante eliminar el régimen de coparticipación? Claro. A ver, ahí vamos, yo creo que al quid de la cuestión, donde si vos me preguntás qué par de reformas, de nuevo, mucho más difícil de decir que de hacer, necesita la Argentina para que cualquier progreso que se haga sea estable en el tiempo, son estas dos reformas combinadas, que es la coparticipación y el sistema electoral. Y voy a explicar por qué. Y la gente cuando vea cosas que estuvieron pasando ahora estos meses, por ejemplo, de 2020, en la Argentina, en el Congreso se va a dar cuenta de lo que digo. El sistema electoral de Argentina, pensamos en un sistema de lista sábana, pero además lista cerrada de multimiembros en cada provincia, a nivel provincial. Esto es como único en el mundo. Y como funciona el sistema, al final el que tiene la lapicera casi siempre es el gobernador de provincia, porque además por nuestro sistema federal, por las provincias lo que pasa es que los gobernadores son un poco los patrones de estancia, tienen tasas de reelección muy altas, algunos se reeligen indefinidamente, entonces son como un patrón de estancia, entonces básicamente controlan el sistema político local y son los que dicen, bueno, a ver vos Sebastián me caíste bien, vas a ser número 1 en la lista de diputados, no sé, a otra persona, Pedro, me cae mal, entonces va número 5, entonces no sale electo. Entonces vos, Sebastián,
no tenés una carrera legislativa por tu relación con la gente, etcétera, sino que vos debés tu carrera política al gobernador, que es el que te puso en la lista. Y hoy sos diputado, y mañana vas a ser ministro, y mañana vas a hacer otra cosa. Lo que hace esto también es que nuestros diputados en la Argentina tienen muy poco nivel educativo, tienen muy poca permanencia en el Congreso, la tasa de reelección es muy baja. Eso hace que los diputados básicamente tengan muy poco know-how de las cosas que votan, porque están ahí ahora y mañana van a ser ministro votando el presupuesto, y mañana van a ser ministro de deporte de la provincia de La Rioja, lo que sea. Entonces, eso número uno. Y lo segundo es que por el sistema de coparticipación, lo que pasa es que la mayoría de las provincias, todas las provincias, recaudan muy poco de lo que gastan, y el resto viene de impuestos nacionales. Y en las provincias más pobres, las que tienen más empleo público, en la que el peronismo está más asentado, son básicamente las que más dependen de los ingresos nacionales. Además, esos ingresos nacionales, algunos son automáticos, como el IVA, la ganancia, o sea, cada peso de IVA que uno gasta, hay una tablita que dice tanto va para tal cosa, tal provincia, para nación. Pero hay momentos donde el gobierno nacional tiene mucha discrecionalidad sobre los gobernadores y otros que no tanto. Tiene mucha discrecionalidad cuando se financia con el impuesto inflacionario, es decir, cuando se financia con el Banco Central. El 2020 el gobierno se financió en 7,5 puntos del PBI con el Banco Central. Esto es toda plata que va al gobierno nacional sin distribución, entonces sin una distribución automática. El gobierno hace lo que quiere con esa plata. Lo mismo pasa con casi todas las retenciones y con casi el 70% del impuesto al cheque. Entonces, un gobierno que quiere estabilizar como el de Macri, ese financiamiento del Banco Central en el 2018 al gobierno fue casi cero. ¿Me explico? Entonces, las retenciones las habían bajado. El impuesto al cheque, y lo único que daba discrecional era el 70% del impuesto al cheque. Y el gobierno de Cambiemos tenía mucho menos látigo con respecto a los gobernadores de lo que tenía Macri o de lo que tenía de la Rúa, ponerle antes de que se pongan las retenciones. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, los gobernadores lo que hacen es, primero, ellos tienen una relación generalmente clientelar con su votante. ¿Por qué? Porque gran parte de la provincia, esas provincias, como digo, que dependen mucho de la coparticipación, que están además por un decreto de millones sobre representadas en el Congreso, ¿sí? Ellos tienen una relación clientelar. Lo que le importa a su votante es que el gobernador traiga plata, traiga plata, que pague los sueldos públicos a fin de mes. Y el gobernador, entonces viene a Buenos Aires y lo que hace es negocia plata a cambio de votos. Y eso, sobre lo cual se vuelve más importante cuando esa plata del gobierno nacional es discrecional, como tenemos en estos momentos. Entonces, eso le da un poder de látigo al gobierno nacional para controlar el Congreso impresionante. Lo vimos en 2020. El gobierno nacional no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene 119 diputados, pero logró hacer aprobar toda su agenda económica y gran parte de su agenda política. ¿A cambio de qué? Transferencia de las provincias. Diputados de Schiaretti, por ejemplo, de Córdoba, provincia antikirchnerista, si las hay, le han votado un montón de leyes a este gobierno. Y porque a cambio de transferencias a Córdoba. Lo mismo con diputados de Cambiemos de Jujuy. Este sistema, entonces, vos, el contenido de lo que votan esos diputados, muchas veces ni importa, no digo que no importa nada, pero muchas veces el mismo diputado te puede votar la privatización de YPF o la estatización, la creación de las FJP o la estatización, el pacto fiscal o la anulación del pacto fiscal. Te votan, no digo cualquier cosa, pero casi cualquier cosa con tal de que el gobernador reciba plata. Vos fíjate que las transacciones políticas en Argentina, esto es único, no se hacen en el Congreso, las transacciones políticas se hacen con los gobernadores. Eso no existe. Y este sistema tenemos que cambiar. Si queremos tener políticas estables, tenemos que cambiarlo. Porque este Congreso te vota, no te digo cualquier cosa, pero casi cualquier cosa. Entonces, no te garantía. Entonces, el próximo gobierno que venga, razonable, que quiera hacer las cosas bien, va a prometer cosas. Va a decir, bueno, un nuevo régimen regulatorio para la energía. Va a tener que rehacer todo prácticamente. ¿Y quién le va a creer? No le va a creer nadie, con toda razón. Porque vos no tenés ningún mecanismo para garantizar que después de ese gobierno te lo van a respetar. Entonces, el problema es que cuando vos no te creen, la inversión es mucho menor. Bueno, sí, es lo que yo llamo gobernar bajo la sombra del populismo, ¿sí? O sea, claro, el gobierno de Macri gobernó bajo la sombra del populismo. O sea, cuando ganó, mucha gente dice, bueno, ganó, llegó y ganó un balotaje con los votos de masa y tenía minoría en ambas cámaras, ganó por 2 puntos. Si vos sos un inversor y vas y te dicen, no, el cambio, acá llegó el cambio, decís, está bien, ganaste por 2 puntos con los votos de masa, quiero ver si hay cambio. Ganale a Cristina en la elección de medio término. Y bueno,
ahí eso ya te pone límites a qué tipo de cosas puedes hacer, tenés que ganarle a Cristina. Imagínate que Cambiemos no tenía un candidato, Sí, sí, súper, sí, sí. diga, hubo mucha ayuda ahí para que gane. Entonces, Claro. y después de eso vinieron los shocks y bueno, todo lo que pasó. Entonces, lo que necesitamos es, me parece a mí, es hacer reformas que vayan yendo en la dirección correcta y aumentar el horizonte temporal. Vos planteás un montón de reformas que yo estoy de acuerdo que serían muy buenas. La cuestión es cómo se logra hacerlo. Déjame que te diga 3 reformas que a mí me parece que muy interesantes que vos planteás. ¿Y por qué me parece muy interesante? Bueno, eliminación de la lista sábana e implementar boleta única por categoría, ¿sí? De forma tal de que no se den tanto estos incentivos a lo que vos decís, a no tener ninguna posición política, porque the only game in town es ver de dónde me cuelgo mejor, ¿sí? Claro. La reducción del tamaño de los distritos electorales y creo que eliminar la sobrerepresentación de las provincias chicas, ¿sí? En diputados. Ahora bien, casi todo esto requiere reformar la Constitución y reformar la Constitución con un kirchnerismo que expresa a la coalición peronista es abrir una caja de Pandora que no creo que ayude en nada. Entonces, la pregunta es, bueno, o la reflexión para que vos y todo el mundo piensen, es cómo uno puede ir pensando un país en el que se parte de que hay un gobierno que quiere hacer las cosas bien de nuevo en el 23, y lo primero que tiene que hacer es, bueno, poner una macro, volver a poner los precios bien, integrarse al mundo, sacarle el pie un poco de encima a las firmas para que empiecen a crecer y que con resultados eso se vaya consolidando, ir haciendo que el kirchnerismo desaparezca, ¿no? Que haya un peronismo más razonable y entonces sí se pueden pensar estas reformas, ¿no? Me Sí, parece... sí, lo comparto con vos. Yo creo que no podés hacer esas reformas inicial. No vas a plantear la reforma de la Constitución inicial. Yo creo como vos que lo importante inicialmente es el resultadismo. O sea, que la gente vea que hay crecimiento. Porque no nos olvidemos una cosa. Los que hablamos de política, los que miramos todos los programas de política y estamos pendientes de esto, somos un porcentaje muy chico de la población. La mayoría de la gente no entiende nada, no le interesa el fútbol, la moda, los chismes, las cuestiones más diarias, ¿no? Somos una... Entonces, hacen bien. hace una vida mucho más sana, claramente. Entonces, no sé, los temas de tecnología, la gente tiene un montón de intereses mucho más sanos que la política y la economía. Y la política y la economía le llegan por si tiene trabajo o no, si básicamente vas al hospital y hay cosas, si tus chicos tienen clases, si te salió más caro comprar, te asaltan o no te asaltan en la calle. Entonces, y lo fundamental es el laburo, la verdad. Entonces, vos tenés que hacer una reforma donde tenés que ir secuenciando tus reformas de manera de asegurarte, incluido la parte macro, fiscal, monetaria, etcétera, de manera de, digamos, tratar de asegurarte que haya crecimiento. Porque vos con el crecimiento lo vas a ir convenciendo a esa gente que no entiende nada, pero dice, bueno, mira, las cosas más o menos resultan, sigamos apostando a este modelo. Entonces vos con el tiempo vas a poder ir haciendo cosas. Porque además acordate que el sistema político con todas las debilidades que tiene justamente es un sistema político, si vos tenés plata y popularidad, vos hacés aprobar reformas. Macri 2016 y 2017 con plata y popularidad hizo aprobar un montón de cosas. Está bien, no pudo hacer la reforma electoral, pero hizo aprobar un montón de cosas. Está bien, que digamos, casi rompen todo el Congreso, la plaza del Congreso, pero se aprobó la reforma, inclusive se aprobó el pacto fiscal, la reforma, digamos, del sistema jubilatorio, se aprobaron un montón de cosas. Y eso porque tiene plata y popularidad. Pero yo lo que quiero es que haya una visión realista. Yo creo que cuando yo digo hay que volver a Alberdi, no digo a la letra, sino al espíritu realista, porque me parece que hay un riesgo, que es el populismo, que es vivir en la irrealidad, ¿sí? En la farsa populista, como dice un amigo.
O también el purismo liberal, Claro. que no lleva a nada, ¿sí? Que no gobierna en ningún lado. El purismo liberal no gobierna en ningún lado. O sea, es naive. Entonces, de lo que se trata es de poder, en el contexto de ir más o menos armando coaliciones que puedan ganar elecciones, sí, tener resultados y hacer reformas. Tener resultados y hacer reformas, pero es un camino de largo plazo, ¿sí? Eso, Como yo lo veo. totalmente de acuerdo. Lo que no tenés que perder es cuál es tu horizonte. Sí, sí, Y en sí. ese horizonte yo creo que sí hay una reforma de la coparticipación, o un cambio constitucional que te elimine la coparticipación. En ese horizonte hay un cambio. El cambio electoral yo creo que se puede hacer antes, y ahora te voy a explicar por qué no necesitas, podés tener una buena versión sin un cambio de la Constitución. Y tenés, básicamente, tenés que tener los horizontes tan claros, la estabilidad, la prudencia fiscal, la estabilidad monetaria, el no convertir, desconvertir al Estado en un botín. O sea, estos son como parte de los acuerdos fundamentales que tienen que haber entre lo que era Cambiemos y el peronismo no kirchnerista. Si no nos ponemos de acuerdo con eso, es muy difícil. Si vos seguís pensando que el Estado es un botín para poner tus amigos y tus punteros, y no tenemos un Estado profesionalizado, más allá que seas de izquierda o de derecha, tenés que tener claro que lo que tenga que hacer el Estado lo tiene que hacer de forma profesional. Y bueno, entonces, esos son los horizontes que tienen que estar clarísimos y que tenés que ir para ahí. Y tenés que ir claro. Ahora, ¿cómo vas secuenciando esto? De nuevo, yo creo que tenés que secuenciarlo de una manera donde vos vayas mostrando resultados. La reforma electoral probablemente la puedas hacer antes, porque eliminar la lista, vos podrías de mínima eliminar la lista sábana y hacer votaciones con lista única, como se hace en todo el mundo, como se hace en todo el mundo. Si la discusión es que no la querés hacer con voto electrónico, hace voto manual, lo que sea. Y vos, entonces, eso es lo principal. Vos podrías darle más competitividad y desligar, mismo sin reforma constitucional, a los diputados de los gobernadores. Podrías hacerlo, tenés las PASO. En las PASO podría ser que cualquiera se candidate dentro de un partido y vos tenés candidatos individuales y la gente, al votar, digamos, vos votás distintos candidatos y eso es lo que te ordena la lista. Que la gente sea la que ordena la lista dentro de cada provincia, podría ser una forma, ¿entendés? Vos tenés formas, sin reformar la Constitución, de darle mayor peso, mayor vinculación a los diputados con sus votantes, y no tanto con el gobernador, y, digamos, separar la lista sábana, que dijiste una frase que yo quiero aclarar para los que todavía no leyeron el libro, que es, este tema de la lista sábana es muy importante, porque lo que hace es que la gente, ¿cómo era esa frase de Borges que yo cito? Andan los políticos andan con la lealtad disponible, una cosa así. Es decir, el ejemplo de Massa, vos, si sos, no sé, un intendente, para que la gente entienda, del conurbano, y tenés una lista sábana donde vos, tu candidatura está colgada de una candidatura a presidente, vos te conviene estar con la lista ganadora. Y más allá de tu ideología, y eso genera muchos incentivos muy perversos. Entonces, todo eso, si no necesitas reforma constitucional para hacer eso, te diría, es un paso muy importante que yo creo que se puede hacer, se debería hacer bastante rápido. Una cosa que yo creo que ayudaría sin reforma, y creo que de alguna forma funcionó un poco durante el gobierno de Cambiemos mientras hubo buenos resultados. Una vez que los resultados no estuvieron, obviamente empezaron a mirar qué era lo mejor en la elección del 19 con los incentivos que vos describís, ¿sí? Pero es que gran parte de la riqueza se produce en el centro del país, ¿sí? Y este es un país federal, y ahí me parece que los jefes de gobierno tendrían que estar mucho más alineados con las reformas económicas que modernizarían al país, porque realmente ellos pierden mucho riqueza cuando al país le va mal. Y eso es como poder o sea, vos planteás cambiar instituciones para cambiar la distribución del poder político. ¿Sí? Yo lo que estoy diciendo es, bueno, también el poder político se cambia de hecho. No todo cambio tiene que ser de derecho, ¿sí? Mientras se va progresando en la posibilidad de llegar a una agenda, creo que eso podría ayudar mucho.
Ahora, fíjate vos cómo los incentivos son muy importantes, y por eso yo creo que en algún momento va a ser uno tiene que ir haciendo reformas, pero en algún momento tiene que llevar a una reforma al sistema de coparticipación, que es que esos mismos líderes políticos, vos fíjate, Córdoba, yo hablo bastante de Córdoba, como habrás visto, porque a mí me parece que Córdoba en un país normal sería una potencia, un hub logístico, tendría un aeropuerto que maneje 10 millones de pasajeros por año en vez de los 3 millones que maneja el Talavera ahora, o que manejaba al final del gobierno de Macri. Y vos fijate que el problema es que el sistema es tan perverso que van los diputados de nuevo de Schiaretti y le han votado un montón de cosas a este gobierno. Y cuando cierran el Palomar, por ejemplo, que es el aeropuerto low cost para digamos, que los porteños o digamos, para la movilidad de low cost de Buenos Aires y que los extranjeros que vienen puedan viajar al interior, y los interiores venir acá, etc., no hubo ningún gobernador protestando. O sea, no, es que hay dos, Marco, está clarísimo lo que vos decís, y yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay dos equilibrios. Lo que digo es que hay dos equilibrios, y creo que eso puede hacernos pensar en ser un poco más optimistas. Es el mensaje que quiero transmitir. Mi miedo es que esto resulte abrumador y entonces la gente diga, no, bueno, no se puede hacer. Digo, ¿cuáles son los equilibrios? Si el gobierno central es populista, y mirá, hay que jugar ese juego, porque ¿quién va a venir a invertir a Córdoba de todas formas? ¿Sí? Es como, vos vas a Misiones, hay una papelera, el gobernador le cobra unos ingresos brutos altísimos. Yo le digo, escúcheme, si usted baja ingresos brutos, va a venir 2 papeleras más, mire Paraguay, mire Uruguay. Está bien, sí, van a venir porque Macri está buscando capitales en el mundo. Ahora vino Alberto Fernández, no va a venir ninguna papelera, entonces volvamos a subir los ingresos brutos, que es lo que me da para generar empleo público. Por eso hay dos equilibrios. Entonces digo, si hay un gobierno central razonable, se puede cambiar un poco la distribución de facto del poder político hasta que se puedan hacer esas reformas. Y eso es hacer política, y esa es la política que hay que hacer, en mi opinión. ¿Sí? Eso está clarísimo. Y para eso yo coincido con vos, digamos, pensar en el purismo no te sirve. Para la práctica, sí para tu horizonte, y el horizonte es esto: equilibrio fiscal, apertura, integración al mundo, un Estado profesional, ese es el objetivo, y mientras tanto hay que ir con resultados, porque no hay que olvidarse nunca lo que dije es, la gente no entiende nada de política y economía, no le interesa, no es que no le interesa, y lo que único le interesa es ver cómo viven ellos, cómo viven sus hijos, etc. Entonces hay que secuenciar las reformas de una manera que uno pueda ir mostrando resultados y que la gente entonces vaya apoyando el proceso con el tiempo. Y con el tiempo, más educación, mucha educación, educación en el sentido de ir contando lo que uno está haciendo, las reformas, hacia dónde va, contando cómo funciona el mundo. Este país de tanto aislamiento tiene un pensamiento muy aislacionista en cierto sentido, entonces ir contando para ir haciendo, digamos, cementando las reformas en lo que la gente piensa, vamos a poner así. Bueno, te agradezco mucho, muy rica la charla. Gracias. Placer, y nada, estamos en contacto. Dale, muchas gracias, Sebastián, muy interesante. Chau, chau.